Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 4 de julio. Para el día de hoy, los crisoles de Satanás. Ese es el título de la lección. Los crisoles de Satanás. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová. Alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por la vida. Gracias por este nuevo día que nos ha concedido. Gracias porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria. Él es el que venció al enemigo, y si nosotros seguimos sus pisadas, seremos más que vencedores. Santo Espíritu, fortalezca nuestras vidas. Nuestra naturaleza espiritual sea fortalecida por usted. Y que el día de hoy lo vivamos para darle honra y gloria a su nombre. Todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los crisoles de Satanás, o sea, las trampas, las tentaciones que él pone delante de nosotros para que caigamos en sus garras. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad. Cuando nos dice sed sobrios, una persona sobria camina recto, sabe por dónde va. Lo contrario de sobrio es ebrio. ¿Ha visto usted personas ebrias? ¿Cómo caminan? ¿Cómo actúan? Se bambolean, se tropiezan, caen, se lastiman, no miden el peligro. Por eso nos dice: sed sobrios. Los cristianos debemos ser sobrios, alimentarnos de la palabra de Dios, seguir lo que ella nos dice, cómo debemos de vivir. Y dice: y velad. Debemos de poner en práctica lo que la lámpara nos va enseñando. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Un león rugiente es un león hambriento que anda buscando su presa. Y va a buscarla y no la soltará hasta que se la destruya y se la coma. Voy a leerles algo que no está aquí en la lección, pero preste atención, porque se lo leeré del Consejo del Espíritu de Profecía, del libro de Testimonios para los Ministros, en la página 472 en adelante. Preste atención, porque estamos estudiando acerca de los crisoles de Satanás. Aquí en el libro aparecen como las trampas de Satanás que él tiene contra usted. Sí, contra usted, hermano, hermana, y contra mí. Dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero día de reposo revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y la iglesia también. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios, los que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad. Debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Luego diré, estoy leyendo de esa parte porciones nada más. Dice, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado.
debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de reposo que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la Iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Esa es una de las trampas o crisoles del enemigo: la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se consideran seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. También nos dice: id, inducid a los poseedores de tierra y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentadles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia. Leeré en otra parte, no lo estoy leyendo así todo ahorita, y lo dice: otra trampa. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. De esta manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan
falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados, Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Eso está en el libro Testimonio para los Ministros, página 472 en adelante. Así que, mis queridos hermanos, les he leído esta parte porque estamos estudiando en la lección los crisoles o trampas de Satanás. Pero volvamos a la lección. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. No prestemos atención a las sofismas del enemigo, sino prestemos atención a la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echad toda vuestra ansiedad en Cristo. Dejémonos guiar por Él. Que Él sea el que nos dirija como buen pastor. Él es el que pelea las batallas por nosotros, en nosotros. Porque como dice ahí, anda un león rugiente. Nos hace la pregunta: ¿alguna vez viste a un león hambriento? No, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero hay un león hambriento llamado Satanás, que él quiere tu vida. Él quiere destruirte. Pero nos dice ahí el versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Y Él, como el león de la tribu de Judá, peleará contra él, otro león, y lo vencerá, porque ya lo venció. Lo venció en el cielo, lo venció en la cruz, y ahora lo vencerá en tu vida. Pero debes de poner toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. En el verso 9 nos dice: resistidlo, firmes en la fe. ¿Cómo es que el Señor podrá estar peleando las batallas nuestras si tenemos fe en Él? Si nos hemos depositado en Él, y pase lo que pase, estaremos seguros y creyendo que lo que está sucediéndome es para mi bien. Resistidlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando estaba leyendo este versículo 9, a la mente me llega que todos los cristianos tenemos diferentes maneras, diferentes pruebas. Y muchas veces podemos llegar a ser hasta instrumentos del enemigo. Pero ¿cómo debo de ver a mi hermano? No como un enemigo, sino como mi hermano que está pasando por las mismas dificultades que yo paso. Y debo de ser su ayudador en momentos difíciles que esté pasando. Si lo veo de que él me está criticando, no es él. Es el enemigo que lo está usando a él. Oremos por él. Démosle amor para poderlo sacar de las garras del enemigo. Así es de que resistirlos firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. O sea que las mismas, el mismo enemigo es tanto de él como el mío. Puede ser que en otro su fe esté más débil, en mí esté más fuerte. No lo veamos a él como nuestro enemigo, sino como nuestro hermano que está siendo llevado por la corriente del enemigo. Ahora, ¿qué promete hacer Dios contigo y conmigo que sufrimos en este mundo donde el pecado, Satanás, mora? Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirme, fortalezca y os establezca. Así es de que nos dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, saldrá victorioso. Porque Cristo Jesús, nuestro Señor, Él está a nuestro lado. Y ese mal carácter que tenemos, dirigidos por la fe, fortalecidos por Cristo, seremos vencedores. Pedro escribe estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero, como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes. Y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos, porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra. Veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con acerbo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, debían decuplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No habían prevalecido contra Cristo, pero de ser posible debían vencer a sus discípulos. En cada generación
deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles del enemigo salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Eso está en Primeros Escritos, página 191. Cada alma esté alerta. El adversario os sigue los pasos. Vigilad, observando diligentemente, no sea que una trampa maestra cuidadosamente oculta os sorprenda desprevenidos. Presten atención los descuidados e indiferentes, no sea que el día de Dios los sorprenda como ladrón en la noche. Muchos se apartarán de la senda de la humildad y despojándose del yugo de Cristo, avanzarán por senderos extraños. Enceguecidos y confundidos, dejarán la senda estrecha que conduce a la ciudad de Dios. El que venza debe velar, porque mediante los lazos del mundo, el error y la superstición, Satanás trata de apartar a los seguidores de Cristo. No basta que evitemos los peligros evidentes y las decisiones peligrosas e inconsecuentes. Debemos mantenernos al lado de Cristo, caminando en su sendero de abnegación y sacrificio. Estamos en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Mediante todo artificio y estratagema concebible está tratando de cautivar almas. A menos que estemos constantemente en guardia, seremos presa fácil para sus innumerables engaños. Eso está en Maranata, el Señor viene, página 88. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar al enemigo como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí dijo él, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Salvador está junto a los suyos, que son tentados y probados. Con él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder del enemigo. Piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? Son preguntas que quedan para nosotros. Y todo esto está en El deseado de todas las gentes, página 455. Al final de la lección, están unas letritas allí que dice: piensa en otras formas en que Satanás causa dolor. Piensa en otras formas que el enemigo te causa dolor, sufrimiento. La lectura de Primera de Pedro 5:8 al 11. Léelo y reléelo. ¿Cómo podrían ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el
en el que Satanás causa estragos? La lección de hoy nos está diciendo que vivimos en un mundo donde el pecado abunda, pero que ha sobreabundado la gracia de Cristo. Si nosotros vivimos aferrados a Jesús, de Él recibiremos fortaleza para salir vencedores contra las acechanzas de Satanás. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.